Las espaldas de Dios. Amén. Es un tema tan infinito que jamás podríamos terminar de poder estudiarlo, y menos en 3 días. Es imposible, pero el Señor ya nos ha dado porciones de la palabra para que podamos estar listos, para que el Señor nos use para perdonar a otros. Amén. Para poder dar a conocer su nombre. Eso es lo que hemos estado aprendiendo, gracias a Dios. Pero vamos a repasar lo que hemos aprendido, y luego vamos a recibir la porción para estar listos para cuando regresemos a casa. Porque saben que aquí es muy lindo, recibimos del Señor, están los servicios, está el fuego del Espíritu Santo, la fogata, y todo está especialmente diseñado para que tengamos un retiro espiritual. Pero en unas pocas horas ustedes van a estar de vueltas en sus casas, van a regresar a la rutina, van a ver otra vez a sus padres. Tal vez van a ver mañana a aquellos que los ofenden. Tal vez los van a ofender o ya los ofendieron ahorita en el servicio, qué sé yo. Ya vamos a tener la oportunidad de practicarlo, amén. Pero allá afuera vamos a necesitar mucho más que un sentimiento, mucho más que una emoción, porque allá no hay música. Yo no voy a estar con ustedes mañana para ayudarlos a orar. No va a estar la banda tocando detrás de ustedes cuando ustedes van a hablar con sus papás otra vez. Eso no va a estar. Pero sí va a estar lo que quiera que ustedes vayan a hacer con la porción que han recibido aquí. Amén. Las cosas que sabemos no nos van a salvar la vida, sino las cosas que hacemos con lo que sabemos. Amén. Gracias a Dios. Así que Éxodo capítulo 33 versículo 19 dice, 18. Él entonces, hablando de Moisés, dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Y Dios está listo para mostrarle las espaldas, amén, el nombre, los 12 nombres a Moisés, mostrarle todo su bien. Amén. Eso lo hemos aprendido estos días, ha estado buenísimo, ¿verdad? ¿O no? Qué raro, porque hace un par de minutos yo miraba jóvenes encendidos y emocionados, pero ahora, ¿dónde están? ¿Están cansados? Vamos, pidámosle al Señor que nos dé una nueva fuerza para recibir. No dejen que el cansancio les robe lo que el Señor les quiere dar. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miren, versículo 20. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. La peña es una roca. Y cuando pase mi gloria, mis 12 nombres, mis espaldas, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces lo que hizo Dios con Moisés no solo fue pasar enfrente de él. No, Dios le dijo a Moisés: te vas a tener que poner o esconder en esta hendidura de la peña. Yo voy a poner mi mano, yo voy a pasar, y vas a ver toda mi espalda, todos mis 12 nombres. Amén. Y eso fue lo que aprendimos ayer. ¿Saben por qué? Porque esa palabra hendidura quiere decir una herida a esa roca. Dios literalmente le dijo a Moisés: necesitas estar en una herida. Necesitas experimentar un lugar que está, por así decirlo, golpeado, lastimado, para que tú puedas ver mis espaldas. Jóvenes, no hay otra forma. Esa es la razón, ese es el propósito de estas heridas. Lo aprendimos ayer. Muchas veces decimos: Señor, pero ¿por qué me hiciste pasar por estas cosas, por esta situación? Lo que el Señor estaba haciendo es metiéndonos en esa hendidura para que Él pudiera mostrar su gloria, amén, mostrar su naturaleza, mostrar sus 12 nombres. Así que esto igual, solo estamos repasando. Lo que el Señor quiere es que podamos ver que el enemigo nos ha estado mintiendo, jóvenes. Porque allá afuera se nos dice que el dolor es malo, que evitemos el dolor, que evitemos las heridas, que si nos lastiman es lo peor, que se nos va a acabar el mundo, que cuando nos rompen el corazón se acabó nuestra existencia. Y se los digo por experiencia. Yo me recuerdo re bien cuando terminé mi primera novia, me terminó a mí. Y no hay como cuando lo terminan como a uno por primera vez, ¿verdad? A mí me rompieron el corazón, de verdad. Le hicieron trocitos. Pero jamás pensé
que esos dolores, que pueden ser como tal vez insignificantes para otros, pero como para ustedes jóvenes, seguramente uno de verdad cree que se le acaba el mundo en esas cosas, que son chiquitas. Pero ahí podemos conocer a Dios. ¿Qué tal dolores más grandes y más significativos? ¿Qué tal cuando nuestros amigos nos dan la espalda, nos traicionan? ¿Qué tal cuando nuestros padres nos dejan? O cuando viene una situación muy difícil y todo se derrumba. Sigue siendo el mismo propósito. Esto lo aprendimos ayer. Dios lo que quiere es que podamos conocer su nombre, amén. Conocer su naturaleza. Así que gracias a Dios por esas heridas, amén. Miren, si no fuera por las heridas no tuviéramos salvación. Amén. Jesús, cada vez que lo latigaban, cada vez que lo azotaban, se le abría sus espaldas y corría sangre, corría a todos, tal vez incluso seguramente se podía ver a través de sus músculos, porque eran unos látigos que tenían hasta pedazos de metal y le rasgaron sus espaldas. Pero no solo salió sangre, jóvenes, salió perdón, salió amor, amén. Y también lo aprendimos ayer, nosotros éramos parte de esos heridores a sus espaldas. Pero el Señor quería derramar más de Él mismo. Por eso en su palabra, cuando Jesús habla de su segunda venida, esto lo iba a dejar para el final, pero se los voy a decir de una vez. ¿Se recuerdan lo que Jesús dice cuando Él va a venir y se va a presentar otra vez al pueblo de Israel? El pueblo de Israel dice que va a hacer lamentaciones y le van a decir al Señor Jesús, van a ver sus heridas y van a decir, ¿y de dónde te conseguiste esas heridas? ¿Dónde conseguiste que te hirieron de esa manera? Porque, jóvenes, recuérdense, en el trono no está un rey con una toga larga, ¿verdad? Con una corona y vestiduras así formales, y es una cosa así que uno ni siquiera se puede acercar, ¿no? ¿Qué hay en el trono? Un cordero inmolado, amén. Y esta semana va a salir un podcast que grabamos con Luciano y Dani acerca del retiro. Ya lo van a recibir, estuvo buenísimo. Pero nos contaban una anécdota de la hermana Hicks que decía, si usted quiere ser parte de la esposa, usted quiere llegar al trono con el cordero, usted quiere estar ahí y evita el dolor y no le gusta el dolor, le tengo malas noticias, porque en el trono hay un cordero bien herido y bien lastimado. Ahí hay dolor, jóvenes, pero hay gloria. Entonces el Señor Jesús se va a presentar al pueblo de Israel y le va a decir, ¿dónde te conseguiste esas heridas? ¿Quién te hizo eso? ¿Y qué responde Jesús? Lo dice la palabra, me las conseguí en la casa de mis amigos. Le llama amigos a sus heridores. Le llama amigos a los que fueron una vez enemigos. ¿Por qué? Porque fueron sus aliados para que pudiera salir más de su nombre. Jóvenes, cuando podemos ver a nuestro enemigo como nuestro amigo, como un aliado, es porque pudimos perdonar finalmente, porque pudimos ver al que nos estaba hiriendo decir, sí, seguí hiriéndome, seguí lastimándome, porque vas a sacar más del amor de Jesús para ti. Podés echar mano más del amor de Dios si me seguís hiriendo, si me seguís ofendiendo. Amén, gracias Jesús. Sataramasoya. Y se los compartí en el taller a los varones jóvenes ayer. En el jardín del Getsemaní, Jesús estaba a punto de ser apresado por los principales guardias de los sacerdotes. Y dice que llegaron con palas, llegaron con espadas, llegaron con odio para prender a Jesús. Y viene Pedro, ¿verdad? Y saca su espada y dice, hoy sí, ¿a cuántos me he hecho, verdad, Jesús? Porque te voy a defender, yo no te voy a dejar que te lleven a la cruz. Y le corta la oreja, ¿verdad? A Malco, ahí está en la palabra de Dios. Y Jesús le dice, Pedro, el que mata por la espada va a morir por la espada. Pero no solo eso. Le dice, Pedro, ¿no crees que esto es una copa de mi Padre? ¿Cómo no la he de beber? Jesús vio todo ese odio venir hacia él. Jesús vio todos los palos, todas las espadas, todas las ofensas, todas las heridas. Y él no miraba espadas, ofensas, odio, tinieblas, muerte. Jesús miraba una copa de parte de su Padre para que él la pudiera beber. Jóvenes, hoy vamos a aprender cómo vamos a poder ver a nuestros enemigos y no verlos con odio, no ver todos esos insultos, todas esas malas palabras, todo ese rechazo, incluso hay personas que nos lastiman físicamente, todos esos abusos.
Vamos a pedirle al Señor y vamos a tener la capacidad de ver esas cosas, ver por encima y ver que esto es una copa de nuestro Padre para beberla. Y vamos a poder extender ese amor hacia ellos. Amén. Gracias, Jesús. Así que todo esto tiene que ver con las espaldas de Dios. Aprendimos del día de expiación, aprendimos de su sangre. Amén. Y la palabra hebrea que se utiliza para este lugar, se los dije ayer, pero este lugar a donde se iba el cordero que se llamaba las ofensas, ¿verdad? Se iba al desierto. En realidad lo que pasaba es de que el Señor quería que esos pecados ya no estuvieran dentro del campamento. Él los quería sacar, que fueran echados fuera. Eso está en Levítico 16. Ese era el propósito de ese macho cabrío, que se llevaran los pecados y que no estuvieran cerca para que Dios pudiera tener una relación con el pueblo. Así que se los llevaba al desierto. Pero conocemos y lo hemos leído en Miqueas, en Isaías, y todas las citas ya las tienen. Las prédicas las vamos a subir a YouTube y a Spotify. Pero ese nombre que tiene que ver con las espaldas de Dios, el mar del olvido, en hebreo se llama Metzula o Metzulá. Lo pueden buscar con su concordancia de Strong y lo encuentran muy fácil. Y esta palabra significa un lugar profundo. Significa una hendidura. Significa un abismo. Significa hundirse. Porque es un lugar profundo, amén. Ese es el mar del olvido. El Señor echa al mar del olvido tras sus espaldas todos nuestros pecados, amén. Gracias, Jesús. Y ese lugar está lejos para que Él pueda tener una relación con nosotros. Amén, gracias a Dios. Pero ese lugar Metzulá, ¿verdad? Hemos conocido, bueno, voy a dibujar aquí. Es un lugar profundo, ¿verdad? Una hendidura. Algo que está hondura, ¿verdad? Un abismo. Ahora sabemos que las espaldas de Dios no solo es un abismo sin fondo, ¿verdad? Y nada más. ¿Qué hay en las espaldas de Dios? Ya ustedes recibieron un taller el día viernes. ¿Qué hay en las espaldas de Dios? Sus nombres, amén. Sus 12 nombres. ¿Cuáles son? A ver si se lo saben, a ver si aprendieron. Misericordia, grande en verdad. Y juez justo, amén, gracias Jesús. Sus 12 nombres. Así que en las espaldas de Dios también están estos nombres. Ahora, vamos a Salmo 18. Y Dani, el primer día de retiro, nos explicó cómo es que Jesús cumplió con este macho cabrío de la expiación, llevando nuestros pecados no solo a la cruz. ¿A dónde los llevó? Al abismo, ¿verdad? Al abismo. Y leímos que el Señor Jesús se presenta enfrente de las puertas y dice: abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Amén. Él descendió a este lugar profundo para levantarnos. Amén. Pero en el Salmo 18 y en 2 de Samuel capítulo 22, si no estoy mal, encontramos la descripción de cuando Jesús descendió. Es un salmo profético. Y en 2 de Samuel capítulo 22 también es profético. Y lo que estamos leyendo es la experiencia de Jesús en las profundidades. Amén. Cuando Él descendió al abismo, cuando su alma descendió. Y fíjense lo que dice el Salmo 18. A ver, versículo 6. Esto es profético, eso es la experiencia de Jesús en las profundidades. Y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Eso fue el clamor, ¿verdad? Que leímos también, Dani nos lo explicó. Dice que Jesús fue salvado de la muerte o librado de la muerte por su temor reverente. Amén. Esta es esa experiencia. Porque miren lo que pasa después que Jesús clama el nombre del Señor desde la profundidad. Dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas de viento. Puso tinieblas por su escondedero, y por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos.
Lo que pasó es que Jesús, el Hijo, clamó, amén, desde la profundidad. Y sabemos que Jesús fue levantado con el poder de resurrección por la gloria del Padre, amén. Lo que hizo el Padre fue levantarlo de las profundidades. Y al tercer día esa tumba estaba vacía, amén. La piedra fue removida, amén. Jesús adará basura. Y la muerte, amén, perdió su dominio sobre nosotros. Ese es el evangelio, jóvenes. Y nunca va a dejar de ser maravilloso. Alguien pagó el precio por nosotros, descendió a donde nosotros debíamos estar, amén. Pero no se quedó ahí, sino que resucitó y nos dio vida eterna para siempre, amén. Y Él lo cumplió todo. Así que Él descendió a esa profundidad. Esto es lo que decía Dani Torres, que hay una convención en el canal de la iglesia, se llama Las Llaves del Reino. Por favor, mírenla. Hay que verla como 3000 veces, pero tienen tiempo. Pero Jesús descendió aquí. Les quiero hacer ver algo. Miren, el versículo 13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Esto es el Padre con su gloria descendiendo. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces, aquí es donde pongamos atención. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron los abismos, las profundidades de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¿No dice la palabra de Dios que Él fundó todas las cosas en su nombre? ¿Cuáles son esos cimientos que fueron descubiertos? ¿Cuáles son? Jesús lo que hizo en esas profundidades, jóvenes, fue abrir esos cimientos para nosotros, para que cada vez que descendamos a las profundidades ya no hay solo tinieblas. Ahora hay unos cimientos que nos pueden sostener. Hay 12 nombres, amén, por así decirlo. También, miren, ayer se los dije, la misma palabra para Metzula es la misma palabra que se usa para describir el mar que cubrió a los egipcios. Pasó el pueblo de Israel, amén. Pasó el pueblo de Israel y luego los egipcios venían detrás de ellos, ¿verdad? Vino las aguas, los cubrieron. Y el Señor dice que esas profundidades de las aguas es Metzula o Metzulá, amén. Pero el pastor nos lo dijo ayer también. El pueblo de Israel cruzó el mar en seco. ¿En cuántos caminos? 12 caminos. Es el mismo principio, amén. El Señor lo que hizo fue redimir ese mar del olvido, esas profundidades, para que cuando ustedes y yo, porque obviamente esta es una herida, jóvenes, esto representa nuestras heridas. Cuando nos hieren, cuando nos ofenden, no tenemos que sentirnos: ¿y dónde estoy? No tengo dónde agarrarme. Ya no. ¿Saben por qué? Porque hay 12 caminos por los que nosotros estamos descendiendo. Y no solo descendiendo, sino que hay 12 caminos también donde el Señor nos saca. Eso lo vamos a aprender hoy. No se preocupen si es como, ¿qué está pasando? Créanme, el Señor lo que está queriendo decirnos es que hay una oportunidad para nosotros en esas profundidades. No es para muerte. Sus heridas, jóvenes, no son para muerte. Es para plenitud y para preservar la vida. Amén. Gracias a Dios. Ya solo con eso ya tienen para estudiar mucho. Amén. Ahora vamos a Efesios capítulo 4. Porque podemos pensar: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Eso ni siquiera lo termino de entender, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la respuesta es: tiene todo que ver con nosotros. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y esto es lo que nos queda del retiro, amén. Perdonándoos unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo. Dios lo que quiere hacer es que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Amén. Sigamos este mismo patrón. Amén. Cada vez que nos hieran, cada vez que nos ofenden. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y ahora vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 26. Amén. Gracias, Jesús. Miren, ¿qué pasa cuando la gente nos ofende? Naturalmente, seamos sinceros por un momento. ¿Qué pasa cuando nuestros papás nos ofenden, o cuando esa personita que tiene tanto filtro, ¿verdad? Tanto tacto para con nosotros y nos habla de esa manera que es como un trigger, ¿verdad? Es un estímulo que nos enojamos, claro, respondemos con el mismo odio, ¿verdad? Ayer les contaba lo de Esteban, ¿verdad? Y Luciano lo tocó ayer. Lo estaban apedreando a Esteban. Si yo hubiera sido Esteban, les abro mi corazón, yo hubiera agarrado una piedra y veo quién me la tiró y se la regreso. Porque uno tiende a defenderse, a uno no le gusta el dolor, no le gusta que le hieran. Pero eso no fue lo que Jesús hizo, amén. Cuando ustedes ven la tradición judía del día de expiación, miren, el Señor les dijo a los israelitas que dejaran este macho cabrío por Azazel, con el poder Oz y todo lo que aprendimos, que se lo dejaran y que lo dejaran libre en el desierto para que muriera y se olvidara ahí. Pero luego esta práctica pues la tenían que también hacer en Canaán, ya establecidos, y ahí ya no había desierto. Y cuenta la tradición judía que sabían lo que hacían con esta cabrita, ya era como un rito, ¿verdad? Igual el sumo sacerdote ponía los pecados sobre esta cabrita y lo echaba, pero como ya estaban establecidos y ya no había desierto, lo que hacían era llevarlo fuera de la ciudad y lo tenía que sacar. Pero como el animalito, nosotros la verdad es que nos comportamos mucho, casi todo el tiempo como ese animalito. Porque, ahorita me estoy riendo porque estoy pensando en mi perrito, pero cuando yo regaño a mi perrito, ¿verdad? Y como le digo, no te puedes acercar ahí, él no se queda como, no, él intenta otra vez como regresar y buscar, ¿verdad? Juntarse a mí otra vez. Y esta cabrita lo que pasaba era que cuando echaban, pues, o sea, oraban por la cabrita y le hacían así para que se fuera. La cabrita no decía, bueno, ahorita me voy, adiós, ¿verdad? Nos vemos. No, la cabrita como que tendía a regresar y que se quería quedar con el resto seguramente de su familia. Entonces lo que hacían, porque no había desierto para que se perdiera, ¿saben lo que hacían? La gente empezaba a tirarle piedras y empezaba a maldecirle a la cabrita y la pateaban y la empezaban a sacar para que fuera y que no regresara. La lastimaban tanto que la cabrita no tenía más que irse y le tiraban piedras incluso de lejos. Llegó la tradición a convertirse tanto que la ponían ante un precipicio, o sea, la empujaban tanto al precipicio y todos juntos en familia le tiraban piedras para que se cayera al precipicio y muriera. Lucas capítulo 23, versículo 26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. ¿Saben qué hicieron con Jesús? Exactamente lo mismo. Lo echaron fuera de la ciudad a este monte Gólgota. Y no solo había mujeres llorando de tristeza, pero el resto de la gente estaba blasfemando. Dice que lo escupían, le arrancaban las barbas, lo pateaban, le quitaron sus vestiduras, lo querían fuera, que se largara de ahí. ¿Y qué salió de Jesús? Jesús no llevaba la cruz y dijo, bueno, ya,
O sea, esto fue lo último, ya les soporté que me apresaran en el Getsemaní y ya me pusieron la cruz, pero ustedes nunca entienden. Ya estuvo bueno. ¿Cuándo van a aprender? Y los fulminó a todos. ¿Eso pasó? No, Él siguió cargando la cruz, recibiendo el odio, recibiendo nuestro odio, porque Él tenía sus ojos puestos en la meta, amén. Él tenía sus ojos puestos en ese amor que Él quería dar a conocer. Y esto asemeja a una de mis historias favoritas. Se los estoy contando para guardar el tiempo, pero ustedes lo pueden buscar en 2 de Samuel. Es la historia del rey David. Ustedes saben que el rey David tuvo bastantes hijos, pero hubo uno que le rompió el corazón. ¿Cómo se llamaba el hijo que lo traicionó? A ver, Absalón. Y Absalón empezó a ganarse el pueblo y empezó a ganarse y a traicionar a su propio padre a escondidas, al tal punto que le quitó el trono. ¿Y saben lo que hizo David? David no agarró la espada y dijo, bueno, voy a tener que matar a mi hijo y quitarle el trono para que todos, ¿verdad?, sepan que yo soy el rey aquí. No, ustedes buscan la historia. David toma un par de su familia, un par de hombres, y dice, vámonos de aquí, salgamos de la ciudad, porque si no va a haber una gran matanza. Amén. Y entonces David, imagínense, el rey exaltado, ¿verdad? David fue el primer rey que unificó el reino de Israel y tenía gloria y había ganado tantas batallas. Y ahora, como perro con cola entre las patas, salía del trono porque su hijo lo había traicionado. Tarea para la casa: estudien esa historia, los puntos que David recorrió. David sale de la ciudad y ¿qué se encuentra? Se encuentra gente que le dice, vamos David, tú puedes, regresa al trono y toma otra vez el reino y nosotros te vamos a ayudar. No, había incluso personas blasfemando contra Dios por él. Le escupían, le tiraban piedras, no lo querían. David, fuera, ¿verdad? Ya no te queremos como rey porque hay un nuevo rey. Y lo maldecían. Exactamente una profecía de lo que le iban a hacer al Señor Jesucristo. Y ustedes leen, y David lo que hace con esta gente que lo odia y que lo maldice, porque la seguridad de David, cuando le empiezan a tirar piedras y a maldecir y a patear, dicen, bueno, David, decime la orden, le saco la espada y ahorita me lo elimino. Y David les dice, no, déjenlos, porque estos los ha mandado el Señor. Wow, ¿verdad? Amén, gracias Jesús. Tres doritos después, Absalón muere, ¿verdad? Y todos dicen, oh sí, David, vas a volver a tomar el trono, ¿verdad? Regresemos y matemos a todos los culpables y a todos los que nos hicieron el feo. Hoy sí, venguémonos, ¿verdad? Y le dicen a David, y David llora por su hijo. Y entonces dice, bueno, vamos de regreso a Jerusalén. Y regresa por el mismo camino. Entonces viene David y se encuentra esta gente que lo maldijo, que lo blasfemó. Y estas personas, ustedes lo leen, pero estas personas hasta se rodillan y le dicen, por favor David, por favor, te suplico que me perdones porque yo no sabía. Tú eres el verdadero rey de Israel, perdóname. ¿Y qué hace David? Le dice, no van a morir. Los perdona. Ya con el enemigo eliminado, David lo perdona. Es increíble, de verdad. Lo vamos a tocar después. Pero el Señor lo que quiere, mucha, es que nosotros tengamos esa misma actitud. Si David, sin el Señor Jesucristo en su corazón, lo pudo hacer, creo que nosotros tenemos una mayor capacidad, amén, de poder ver al ofensor así y ver por encima de esas cosas, amén. Vamos a Juan capítulo 20. Juan 20. Bueno, pero esto, ¿saben qué? Vamos a ir mejor a Romanos 12. Juan 20, 22, ustedes pueden encontrar todo lo que les conté acerca de Jesús, que lo echan fuera de la ciudad. Amén. Pero Romanos 12, vamos a Romanos 12.
Romanos 12, versículo, a ver, Romanos 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Dice que si nosotros respondemos con bien a los que nos ofenden, a los que nos hieren, amontonamos ascuas de fuego. Ascuas de fuego quiere decir carbones encendidos sobre su cabeza, y hemos aprendido muchas cosas sobre eso. Pero jóvenes, lo que el Señor está diciendo es que nosotros queremos, seguramente nos han herido, nos han lastimado, y nosotros queremos que el Señor te haga justicia, ¿o no? Decimos: Señor, haz justicia sobre esta persona, que no quede, o sea, como que si nada pasó. Pues hay una verdad a eso. El Señor va a mostrar su justicia con este fuego, pero no es un fuego de eliminarlos y matarlos por completo. No, es un fuego de amor. ¿Qué tal cuando una persona viene con todo su odio, verdad? Y nosotros lo que le respondemos es: está bien, no pasa nada. ¿Cómo reacciona la otra persona? Se calma, ¿verdad? Se rompe, porque esta persona viene con todo su odio y recibe un fuego que lo empieza a derretir. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Nosotros podemos, amén, poner ese fuego sobre estas personas si respondemos con amor. Pero si nosotros respondemos con odio, con enojo, sí estamos poniendo fuego sobre su cabeza, pero créanme que los dos se están quemando. Amén. Yo les decía a los jóvenes ayer en el taller, hay un refrán que dice: ¿cuál es la diferencia entre una persona y un cerdo? Siempre se me olvida, en un charco de lodo. Y la diferencia es de que los dos se ensucian, solo que al cerdo le gusta. Cuando una persona viene y quiere retarnos y quiere como estimularnos a que respondamos con odio, a la persona le encanta: bien, me respondió, va, dale pues, va, démonos, va. Ustedes están respondiendo en su cabeza, dicen: hoy sí le voy a responder y va a ver quién. No, le están haciendo el favor a la otra persona, le están haciendo el favor al odio, le están haciendo el favor al enemigo. Pero si ustedes responden con amor, con perdón, destruyen ese odio. Amén. Destruyen esa muerte. Gracias, Jesús. Vamos a Proverbios 25. Proverbios 25. Proverbios 25, amén. Digan amén cuando ya llegaron al versículo 22. Dice: porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Bueno, perdón, versículo 21. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. O sea que hay una recompensa, amén. Ya la vamos a ver. Gracias, Jesús. Y ahora, el fuego, jóvenes, ustedes son muy inteligentes. El fuego, ¿cómo lo podemos ver? Porque dice que Dios es fuego consumidor. ¿De qué nos habla el fuego? Espíritu Santo. ¿Qué es el fuego de Dios? Vamos. ¿Qué es el fuego de Dios? ¿Qué es celo? No, ¿qué es celo? Más fuerte. Amor. Lo que está encendiendo este fuego es amor. La naturaleza de Dios es puro amor, amén. Fuego es amor, dicen cantar, es como que es un amor que se asemeja a una fuerte llama, amén. Fuego es amor, esos carbones encendidos, el trono de Dios, pueden estudiarlo, es amor, amén.
todo esto es amor. Gracias, Jesús. Ahora, otra vez, ¿cómo nosotros podemos encontrar o practicar esto en nuestra vida diaria? Y les voy a contar algo, parte de mi testimonio. Solo antes que les cuente, para que no se me olvide a mí y tampoco a ustedes, vamos a Job capítulo 36. Solo les voy a decir el capítulo y después después les voy a decir qué versículo es. Job 36. ¿Ven? Ok, aquí viene la historia. Ustedes ya, los de vida cristiana, seguramente ya están hasta aburridos, pero lo cuento porque he tenido tantas experiencias y tantas cosas que el Señor me ha regalado de este testimonio. Pero cuando yo tenía 18 años, mis papás se separaron. Mi papá se fue de la casa. Desde que tengo memoria, mis papás se peleaban, se gritaban, y toda mi infancia la viví así. Un hogar cristiano, pero mis papás no tenían una buena relación. Cuando yo cumplí 18 años, el último año de colegio aquí en Guatemala, mi papá se fue de la casa. Y creo que por 6 o 7 meses no supimos absolutamente nada de él. Y nosotros con mis hermanos nos quedamos con mi mamá. Fueron momentos difíciles escuchar a mi mamá llorar, gritar, gemir por dolor, y claro que orando, pero con dolor, todos angustiados, con el corazón roto. Yo no sabía absolutamente nada de él. No me pude concentrar tanto en este último año de colegio, así que seguramente, esto estoy completamente seguro, que la directora de mi colegio me ayudó para yo tener tutorías y poder sacar adelante el colegio, porque me enfermé, me dio gastritis. O sea, yo estaba súper ansioso, yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Mi papá, que para mí era mi héroe, se había ido. Y había descubierto yo que todas las veces que mi papá decía que él jamás había engañado a mi mamá, era mentira. Porque mi papá cayó y falló en adulterio. Y me recuerdo que era mitad de año y yo recibí una llamada. Estaba en mi último año de colegio, como les digo. Recibí una llamada de mi hermano y me dijo: Sammy, voy a pasar por usted. Entre paréntesis, él me trata de usted, no sé por qué. Pero me dijo: Sammy, voy a pasar por usted y vamos a ir al hospital porque mi papá está muy mal. Entonces dije: bueno, no sabemos absolutamente nada de él, vamos, ¿verdad? Cuando llegamos al hospital, mi papá era doctor, era cirujano, era ginecólogo. Y cuando llegamos al hospital nos dijeron: no pueden entrar. Y nosotros: pero ¿por qué? Dicen que mi papá está aquí, no pueden entrar. Su papá dice que ustedes fueron los que le causaron esto y que no pueden entrar. Porque todo el personal del hospital pues eran sus amigos, ¿verdad? Y yo dije, también estaba enojado y todo. Entonces yo dije: bueno, si no nos quieren dejar entrar, pues, y él no quiere saber de nosotros, ¿qué vamos a hacer, verdad? Al final creo que estábamos regresando al carro y la enfermera nos dijo: ¿saben qué? Mejor entren. 7 meses de no ver a mi papá. Mi papá le encantaba el tenis, le encantaba el fútbol y era súper cariñoso conmigo y súper amoroso físicamente. O sea, él se involucraba. Si quería jugar con nosotros en el piso, se tiraba al piso. Él era así siempre, desde que lo recuerdo. 7 meses de no verlo. Cuando subía esas gradas, lo vi tendido en una camilla y le había dado un derrame cerebral. Mi papá era diabético, entonces cuando él se fue de la casa, pues se descompuso, obviamente se alejó de Dios y le dio un derrame cerebral. Estaba completamente paralizado del lado derecho. Y yo recuerdo que llegué a la camilla y me arrodillé y empecé a llorar y le dije: papi, ¿qué te pasa? Y él no podía hablar porque todo su lado derecho estaba paralizado. Y las enfermeras, en vez de vernos con amor y todo, nos miran con odio y nos decían: ustedes fueron los que le hicieron esto. Yo, bueno, tenía 18 años, no era un niño, pero yo no hice nada, ¿verdad? Angustiado, etcétera. Luego mi papá pues salió del hospital y gracias a Dios recibió muchas terapias, gracias a Dios, y pudo como empezar a recobrar la movilidad. Y mi papá tuvo un encuentro con Dios y pidió perdón a mi mamá, nos pidió perdón a nosotros. Él iba a la iglesia, hasta fue maestro de la iglesia de niños. Y
regresó a la casa, mi mamá lo perdonó, nosotros lo perdonamos. A los 3 meses después de que él regresó por ahí, él volvió a fallar y se fue de la casa. Después del derrame cerebral, después de todas estas cosas, él todavía volvió a alejarse de Dios. Ahora 6 y 7, esta vez no fueron meses, fueron años de no saber nada de él. Yo, jóvenes, guardé mucho rencor, mucho odio, porque dije, no solo el Señor le dio una oportunidad y todavía como la gasta, o sea, ¿por qué? Mucho odio, yo caí en depresión. Gracias a Dios, miren, los primeros años pues me alejé de Dios, pero el Señor tuvo misericordia y muchos de los que están de guías hoy me apoyaron y oraron por mí en estos retiros. Y yo decía, Señor, yo quiero perdonar, pero no sé cómo yo quiero perdonar. Hasta que fuimos a un retiro en el IRTRA, no sé si se acuerdan unos, y fue un retiro que se llamaba algo así como Reparadores de Ruinas, no me recuerdo cómo se llamaba. Pero nos enseñaron a ser agradecidos por aquellas personas que nos hirieron. Y en estos 6 y 7 años, lo único que me quedó de mi papá fue una foto que yo tenía cuando yo tenía como 3 años o 4, y mi papá está sosteniéndome y yo estoy señalando así y sonriendo. Y siempre la guardé en mi billetera. Ahora ya ni se usa billeteras, ¿verdad? Pero bueno, la guardaba en mi billetera. En ese entonces esa es la práctica. Pero la cuestión es de que en ese retiro nos enseñaron y todo, y el Señor me tocó, de verdad me tocó, y nos enseñaron cómo el Espíritu Santo puede llevarnos al pasado para sanar esas heridas y clamar su sangre sobre esas cosas. Amén. Y fui libre en ese retiro, porque mientras yo oraba, el Señor me llevó a esa escena de la fotografía. Y yo me veía y veía a mi papá y me veía a mí de 3 y 4 años señalando. Y yo siempre me pregunté quién tomó la foto. Y cuando me di cuenta, o sea, yo estaba a la par de la persona que estaba tomando la foto. Y yo dije, pero ¿qué estaba pasando ahí? Cuando me di cuenta, el que estaba a la par del que estaba tomando la fotografía era el Señor Jesús. Y el Señor me dijo, vas a encontrar gratitud hoy, porque lo que está señalando tu papá y lo que está señalando tú no es al que está tomando la fotografía, es a mí. Quien te mostró los caminos, quien te mostró cómo buscar a Dios, fue tu papá. Y así fue, jóvenes. Mi papá de toda mi infancia fue un papá excelente. Me enseñó a orar. Él era músico, me enseñó a cantar, me enseñó a tocar la guitarra, me enseñó a buscar de Dios. Él de verdad amaba al Señor. Él falló, pero de verdad me enseñó a amar y a servir al Señor con todas mis fuerzas. Lo que ven ustedes aquí de verdad es un producto de lo que yo vi en casa cuando era pequeño. Entonces, cuando vi eso, yo pude ser libre. Dije, Señor, gracias por mi papá, porque él me enseñó a Cristo. Y empecé a amarlo, empecé a perdonarlo, porque dije, ahora tengo una porción a la que me puedo aferrar para dar gracias por esa persona que me ofendió. Gracias, Jesús. Ahora tengo algo, amén, para dar gracias, para bendecir el nombre del Señor y reparar esa ruina, amén. Y fui liberado para siempre en ese retiro. Gracias, Jesús. Pero el Señor dijo, todavía no, ahora hay que practicarlo, ¿verdad? Y Vivi se está riendo porque Vivi siempre se acercaba conmigo y me decía, dice el Señor que perdone a su papá, y nunca lo olvido, Vivi, gracias. Y siempre me empujaba y yo decía, pero si yo ya perdoné, o sea, ya en ese retiro fui liberado, ya. Pero no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo frente a la persona. Así que meses después encontré a mi papá en Facebook. Así lo encontré, porque no nos habíamos visto como por 10 años, ni hablado ni nada. Y le escribí y le dije, bueno, escribir de verdad en el celular es muy fácil también, ¿verdad? Y dije, papi, ¿cómo estás? Me gustaría verte y todo. Ya pasaron 10 años, yo ya no soy un niño, ¿verdad? Ya tengo como 26, 27, qué sé yo. Entonces me dijo, sí, juntémonos en un centro comercial. Y él también como que súper abierto, él también me quería ver. Y dije, bueno, creo que está bien. Me recuerdo re bien, llegué al centro comercial y cuando me parqué o me estacioné, empecé a llorar y dije, Señor, yo no puedo. Yo pensé que había sido libre en ese retiro, pero de verdad esto sí no puedo hacerlo. Esto tal vez el pastor Carlos, pero yo no puedo perdonar de verdad a esta persona, no lo puedo ver, no puedo, Señor, no me va a salir las palabras. Y empecé a llorar y dije, no, Señor, lo que yo recibí en ese retiro fue algo real,
Entonces yo puedo vivir esto. Si fue real allá, es real acá. Señor Jesús, escuchen mi oración, porque yo no sabía lo que ustedes están aprendiendo hoy. Y dije, Señor, yo quiero ver a través de tus ojos a mi papá. Y quiero que tú hables a través de mí. Yo no quiero hablar porque seguramente yo voy a hablar tal vez pura y le voy a pedir cuentas, le voy a pedir que me explique qué pasó. Pero yo no quiero eso, yo quiero que tú hables, que tú lo mires a través de mí. Me bajé del carro, empecé a subir, ¿verdad? Y me recuerdo re bien, yo en las escaleras eléctricas. Me sentía muy, muy espiritual cuando estaba en el carro después, ¿verdad? Pero en las sillas eléctricas empecé a decir, estoy a segundos de ver al que me hirió, al que hirió a mi mamá, al que hirió a mi familia. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Y dije, Señor, ayúdame. Eso fue todo lo que me salió. Llegué al final de las escaleras eléctricas y lo vi de lejos. E inmediatamente fue como que si yo me estaba viendo aquí y me hice así. Y como que mis ojos se convirtieron en los ojos del Señor. Y empecé a verlo con tanto amor, jóvenes, de verdad, que yo solo empecé a caminar rápido. Él empezó a llorar. Y me recuerdo, el pobrecito, él apenas se pudo parar porque apenas se estaba recuperando. Yo corrí, lo abracé. Y él ni siquiera como estaba aprendiendo a hablar otra vez. Yo solo dije, papi, te perdono y te amo como que si nunca. Te perdono como que si nunca hubiera pasado nada. Como que si nunca te hubieras ido de la casa. Como que si nunca hubieras hecho lo que hiciste. Te perdono y te amo como que si nada hubiera pasado. Y él empezó a llorar y empezó a llorar y me dijo, lo primero que me dijo después de 7 años, me has quitado un peso de encima. Y empezó a llorar y empezó a hablar en lenguas y mira, el Señor lo empezó a tocar ahí. Y yo no estaba llorando, no porque no estaba conmovido, sino porque el Señor lo estaba ministrando a través de mí. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Ah? Gracias, Jesús. Eso fue. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eso fue, creo que 2018, 2017, 2018, no me recuerdo bien. Mi papá se casó por segunda vez, seguimos hablando y todo. Y en el 2023, bueno, 2022, yo tuve una experiencia con el Señor y pude perdonarlo, pero mis hermanos como que les costó. Yo miren, hice lo que pude para que mis hermanos pudieran perdonar a mi papá. Los pude juntar, se pudieron reconciliar. El Señor me empezó a usar para restaurar esa relación. Empecé a hablarle del Señor a mi papá otra vez. Mi papá me empezaba a ver como, no sé, estaba como orgulloso, pues, ¿verdad? Y si ustedes son papás y tienen hijas, seguramente pueden decir que es correcto, pero el papá tiene una debilidad no por los hijos, sino por su hija. Y me recuerdo la primera vez que llevé a mi hermana con mi papá. Mi papá no la había visto por más de 10 años. Y esa misma ocasión que yo la llevé, yo llevaba la noticia de que me habían nombrado pastor. Y yo dije, hoy sí le voy a contar a mi papá que todo lo que yo decía de niño que iba a ser pastor, pues lo logré, ¿verdad? Y yo súper emocionado dije, papi, fíjate que oraron por mí, que ahora soy pastor. Y me abrazó y todo. Y también traje a mi hermana. Y él fue como, y fue con mi hermana, ¿verdad? Y gracias a Dios mi hermana pudo perdonar también en esa ocasión. Yo la llevé y fue un momento muy lindo. Eso fue en diciembre. En enero recibí una llamada y diciendo que mi papá había muerto. Eso fue 2023. Y me dolió mucho. Los que han perdido padres pueden entender. Pero era un dolor fuerte, pero también era una confianza de decir, Señor, ¿cómo fue mi calificación? Él ya no está, pero hice lo que pude, Señor. Mientras pude, lo pude perdonar, lo pude amar. Te quise agradar mientras pude. Y el Señor, ¿qué creen que me dijo? Me dijo, todavía falta un poquito más. Yo tuve que llamar a la esposa de mi papá, yo no la conocía.
y le dije, mire, ¿cómo puedo ayudar en los arreglos del entierro, del funeral? Dígame, por favor, ¿cómo puedo ayudar? Otra vez me dijo, bueno, ya está arreglado, es en tal lugar. Llegué a este lugar, al estacionamiento, y otra vez, esta vez ya casado, y me acompañó mi esposa. Me estacioné y empecé a llorar y dije, Señor, yo no sé cómo voy a poder ver a esta persona, a la nueva esposa de mi papá, porque ella también me hirió, me lastimó. Señor, yo necesito tu ayuda otra vez. El mismo Dios que me ayudó en el 2018, yo necesito que me ayude ahorita en el 2023, por favor, te lo ruego. Y empezamos a subir el lugar, y cuando llegamos a la capilla donde estaba mi papá, o el cuerpo de mi papá, solo habían 3 personas: la esposa y 2 de sus familiares. Y yo sabía que el Señor, fue como lo sentí, el Señor me dijo, bueno, a la par me iba, ahora este sí es tu examen, ¿verdad? Tu examen final. Y me dejó así, ¿verdad? Ya sabes qué hacer. Y otra vez dije, Señor, dame tus ojos. Y cuando abrí otra vez, vi a esta señora con tanto amor, como que si fuera mi propia mamá. Y la abracé y le dije, ya comió, ya tomó algo, por favor, yo le traigo. Le empecé a servir, le empecé a abrazar. A los segundos, quien estaba llorando más y estaba siendo ministrada era ella, y yo no. Y cuando terminó todo, yo otra vez fui al Señor y le dije, Señor, espero haber sacado un 100 al menos, pero por favor ayúdame. Amén, gracias Jesús. Se los cuento, jóvenes, porque es posible. Lo que estamos escuchando en este retiro no son teorías. Si ustedes de verdad lo quieren, pueden vivirlo, pueden experimentarlo, pueden comprobarlo. Amén. Esa taramandriba suya. Amar, perdonar, como que si nunca hubiera pasado absolutamente nada. Y ahora vamos a la historia de José. Vamos a ver otro principio y terminamos, ¿ok? Está en Génesis capítulo 40 vamos a Génesis 44. Génesis 44. Ustedes se saben muy bien la historia de José, pero les voy a dar un ángulo que nunca habían visto antes. Espero yo. Antes de que vendieran a José y que José se fuera a Egipto, porque hoy no vamos a ver a José, hoy vamos a ver a otro hermano. Antes que vendieran a José y lo mandaran a Egipto, sus hermanos lo odiaban, ¿verdad? Lo querían matar, lo metieron en una cisterna. Y el mayor, Rubén, abogó por él y dijo, muchacho, no lo matemos, porque mi papá se va a descomponer, mejor metámoslo a la cisterna o algo, ¿verdad? Lo meten a la cisterna, y luego solo se registran 2 hermanos que tuvieron que ver con esta herida, con esta cosa que hicieron a José. El segundo hermano fue Judá, y Judá fue el que dijo, ¿saben qué? Ahí van un grupo de ismaelitas, mejor vendamos a este cuate y obtengamos dinero, ¿verdad? Quien vendió a José fue Judá. Lo vendieron, José se fue a Egipto, y hay como un paréntesis en la historia, y es la historia de Judá y Tamar. Después de que Judá vendió a José a los ismaelitas, Judá dice que se apartó de sus hermanos. Seguramente, miren, este es un estudio gigante, y en otro día vamos a ir palabra por palabra y lo vamos a estudiar, pero se los voy a contar el cuadro grande. Judá llegó a una tierra completamente desconocida, seguramente lleno de vergüenza de lo que había hecho con su hermano, y tomó a una mujer cananea, ¿verdad? Y tuvo 3 hijos, y al primer hijo le dio una mujer, él le buscó una mujer también, que se llama Tamar, y el hijo no siguió los pasos del Señor, y el Señor le cortó la vida. Entonces en la ley del levirato decía que si la esposa de un hijo, y el hijo moría, entonces, y no le había levantado descendencia al padre, la esposa que había quedado viuda se tenía que levantar descendencia con el siguiente hijo, y así sucesivamente. Pues el segundo hijo
Judá le dijo, levántale una descendencia a tu hermano. Y el hijo no sigue los pasos del Señor y el Señor le cortó la vida también. Tamar queda viuda por dos veces seguida ahora, ¿verdad? Y Judá le dice, ¿sabes qué, Tamar? Mejor andate con tu papá. Y porque el tercer hijo está muy chiquito y no se va a poder, ¿verdad? Vas a tener que esperar mucho, mejor anda y quédate viuda. Pero miren, Judá no tenía descendencia aquí. No había un primogénito de sus nietos. No había nietos, solo había hijos. Pues ya habían muerto dos, solo quedaba uno. Y Tamar hace ustedes pueden leerlo en Génesis, apúntenlo por ahí, Génesis 38. Tamar hace un acto de justicia porque dice, y porque tenía, eso es una historia increíble, pero Tamar tenía los ojos puestos en que ella iba a llevar la semilla del Mesías. Tamar está contada como de la ascendencia del Señor Jesucristo. Y Tamar lo que hace es, bueno, ella hizo un acto de justicia. Eso el Señor no lo condena porque ella se hizo pasar por una prostituta para unirse a Judá y levantarle un descendiente a Judá. Y es increíble porque Judá dice, le llegan a contarle y dicen, mira, Tamar está embarazada seguramente, ¿verdad? Ya pecó y no sé qué vas a hacer, pero entonces Judá dice, bueno, hay que matarla, ¿verdad? Porque esta que estaba esperando ser esposa de mi tercer hijo, ahora fornicó. Y lo que hace es de que Tamar dice, no, yo tengo pruebas. Y les enseña las pruebas y dice, el hijo que yo tengo es de Judá. Y Judá le dice, wow, eres más justa que yo porque yo no te cumplí la promesa que te hice. Y dice que Judá nunca se volvió a llegar a Tamar. Y el descendiente de Tamar se convirtió en ascendiente del Señor Jesucristo. Amén. Es una historia preciosa, de verdad, se las recomiendo. Pero ¿por qué la estoy tocando? Porque esto cambió la vida de Judá. Judá ya no volvió a ser el mismo después de que Tamar, al recibir esta herida, esta ofensa que recibió de Judá y responder con justicia, hizo algo en Judá, le cambió la vida. Judá era el que le había vendido a su hermano. Pero ahora miren, Génesis 44. Llegan los hermanos, Judá regresa a sus hermanos, hay una gran hambruna en la tierra, dice. Y lo que pasa es de que llegan los hermanos a buscar comida y en Egipto se encuentran que está José, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Amén, ¿ya se están durmiendo? ¿No? A ver, llegan los hermanos, ¿verdad? Y le dicen a José, pues véndenos, ¿verdad? Ellos no saben que es José. José les dice, bueno, están ustedes acá, pero yo sé que hay uno más, o un chiquito, busquen a Benjamín, ¿verdad? Él sabía, y tráiganlo. Y después, miren, el único verdadero hermano que tenía José era Benjamín, era su único verdadero hermano. Entonces José dice, me voy a quedar con Benjamín al menos, que se quede conmigo y los demás que se vayan con mi papá porque ellos me vendieron. Entonces dice, voy a esconder una copa, ¿se recuerdan? Voy a esconder una copa en el saco de Benjamín y eso voy a usar de excusa para que él se quede conmigo. Ahora, miren pues, Génesis capítulo, 43 mejor. Estos son los hijos de Jacob hablándole a Jacob. Porque le dijeron, miren, mira Jacob, José está pidiendo a Benjamín. Entonces, Génesis 42, versículo 36 dice, entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos José, no parece, y ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. O sea, no se lleven a Benjamín, por favor, ya perdí a uno, yo no quiero perder al otro. Y miren lo que dice Rubén. Rubén fue el que le salvó la vida a José la primera vez. Dice Rubén, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, o sea, Jacob, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. Y solo ha quedado él, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Rubén dijo, bueno, voy a ayudar a que esto se cumpla, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Y te voy a dar dos de mis hijos si le pasa algo a Benjamín, Jacob. Y Jacob le dice, no, así no. Así no. Viene el turno, bueno, este era el turno del primogénito, Rubén. Perdió su oportunidad. Ahora viene el turno de Judá. Miren lo que dice. Capítulo 43.
Versículo 3 dice: respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Saltémonos, versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, o sea, envía a Benjamín. Nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. O sea, preservemos la vida, Jacob, preservemos la vida. ¿Se recuerdan Rubén qué le ofreció a Jacob? Sus 2 hijos, ¿verdad? Miren lo que le ofrece Judá. Versículo 9: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Wow. Este es un nuevo nivel de sacrificio, ¿verdad? Porque es fácil decir, bueno, muchachitos, ¿verdad? Les va a tocar, ¿verdad? Pero otra cosa es decir, no, yo me pongo, yo voy a responder por él. Adelantémonos, capítulo 44, versículo 18, dice: entonces Judá se acercó a José, ¿verdad? Porque José dijo, bueno, entonces Benjamín se tiene que quedar conmigo, ¿verdad? Porque él me robó la copa y ustedes los demás se van. Judá dice: ¿qué diremos a mi señor? Versículo 16: ¿qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad en tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. O sea, no todos, no. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, él va a pagar. Vosotros id en paz, ustedes no los quiero, yo quiero a Benjamín, él fue el culpable, a él lo quiero. Versículo 18 dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay Señor, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y le cuenta la historia, ¿verdad? Vamos a versículo 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar, en expiación, Azazel, Shataramandra Bazuya. Te ruego que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. O sea, estas ofensas, estas cosas que Benjamín aparentemente hizo, no son de él. Yo me las voy a cargar, yo me voy a ir al mar del olvido. Yo me voy a ir tras las espaldas, él no tiene que pagar esto. Yo voy a pagar el precio por él. ¿Qué estaba haciendo Judá? Estaba haciendo este chivo expiatorio. Estaba llevando estas cargas porque había aprendido justicia y había dicho: yo puedo llevar estas ofensas. No va a pagar Benjamín, voy a pagar yo. Voy a expiar estas ofensas, voy a expiar estas cosas. Yo voy a pagar, doy mi vida por mi ofensor. Voy a dar mi vida. Pero aquí viene lo que vamos a aprender. Con esto termino hoy. Bueno, se recuerdan que hay una cita que no hemos regresado, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando cuando nosotros perdonamos y somos chivos expiatorios, jóvenes? Encendemos, lo que dijo Luciano ayer, una luz y tocamos a la otra persona. Miren lo que pasa. Eso fue capítulo 44, versículo 34. Dice: ¿por qué? Dice Judá: ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. O sea, yo tomo esto y yo me lo cargo y yo me voy a ir al mar del olvido. ¿Y qué fue lo que pasó? Capítulo 45, versículo 1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia. Versículo 2: entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Versículo 3: y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Versículo 5: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8: así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios. ¿Qué fue lo que hizo Judá con este acto de justicia, con este poder con llevar estas ofensas al mar del olvido? Encendió una luz en José. Encendió una luz en multiplicó este perdón y encendió
este amor perdonador en José. Y ahora José puede perdonar. Y es como una ola que se repite y se repite y se repite. Porque el amor se enciende y se enciende. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Vamos, démosle gloria al Señor. Job, eso fue lo que les dije. Job 36. Ya vamos a ir terminando, no se preocupen. Todos vamos a comer en el almuerzo, pero eso no es la comida más importante. Amén. Miren, una de las mejores convenciones, varias mejores convenciones en Indiana que hemos recibido, fue los momentos donde no estábamos preocupados por irnos a comer y las próximas actividades. No, eso no importa, jóvenes. Yo puedo pasar un día sin almorzar, pero yo no puedo pasar mi vida sin la porción del Señor. Amén. Dice el Señor, si responden bien, con bien al mal, van a amontonar fuego, van a amontonar luz, van a encender luz sobre sus enemigos. Y ustedes pueden pensar, pero ¿cómo es posible que haya luz en este lugar? Si es una profundidad. Job, capítulo 36, versículo 26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes? Y el sonido estrepitoso de su morada o de su tabernáculo. He aquí, sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. ¿Qué hay en lo más profundo? ¿Qué hay en lo más profundo? Está la luz. Ahí está la luz. Hay una cobija de luz. Y cuando nos hieren, cuando rompen nuestra vasija, esa luz empieza a subir. Empieza a subir a Masaya. Empieza a subir a Masuya. Retara mandrebasuya. No solo eso, Zacarías capítulo 1. Rushandarababuya. Eshandararabasaya. Rushandarababuya. Shandararabas. Mira, hay tanto poder del Señor. Estoy sintiendo que el Señor, lo que están recibiendo jóvenes hoy, a muchos les va a cambiar la vida por completo. Esto para mí fue un parteaguas. Puede ser un parteaguas para ustedes. Se dirigían al abismo, pero pueden encontrar luz. Amén. Pero no, ahora no solo hay luz en este lugar, hay algo más. Zacarías capítulo 1, versículo 7 dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat. Esta es una visión de Zacarías. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y aquí un varón. Para los que saben, esta palabra es un varón Ish. Un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, un caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos que habían en la hondura. Esa palabra hondura es Metzulá. He aquí un Ish que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos, o sea los caballos, hablaron a aquel ángel. ¿Cuál era el ángel? ¿Cuál era el ángel?
¿Quién era ese hombre Ish que cabalgaba en medio del Metzula, que estaba en lo profundo? Era el Señor Jesucristo. El Señor nos está esperando en esa hendidura, en esa herida. No estamos solos. Hay un jinete. Hay un jinete que está con nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que sufrió, que nos puede entender, que se compadece, porque Él está en lo profundo cabalgando. Y no solo estaba Él. ¿Qué más había ahí? Lo leyeron. ¿Qué más había? Dice que había caballos. Amén. Había caballos blancos. Había caballos blancos, pero no tenían jinete. Shatarabasahaya. Apocalipsis, y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 19. Y dice en el versículo número 11, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, está hablando de Jesucristo. Y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. Le seguían, como dice en Apocalipsis 14, que estos son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, lo siguen a través del dolor, lo siguen hasta la cruz, lo siguen hasta el abismo. Todo esto es con tal o con el fin de llegarlo a conocer, porque dice su palabra que lo podemos conocer no solo en el poder de su resurrección, sino en la participación de sus padecimientos también. Es un conocimiento completo por seguirlo a Él, por seguir las espaldas del Cordero. Pero dice que le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, este jinete que viene el caballo blanco, el Señor Jesucristo, viene acompañado de personas que vienen también con experiencias. Estas personas lo siguieron hasta el abismo, hasta la hendidura, hasta el Metzula, y ahí obtuvieron estos caballos para salir con fe. El caballo representa la fe en el Señor Jesucristo, que Él va por delante nuestro, guiando nuestro camino. Y le seguimos en estos caballos blancos, porque ¿qué vamos a tener nosotros de parte con Él? Sino ser partícipes de sus padecimientos, de atravesar las heridas, atravesar el dolor y conocer y llegar y dar a conocer su nombre a los demás. Nosotros somos los que cabalgamos y podemos encontrar esta fe, este poder en la hendidura, en el Metzula, en el abismo, y llegar a conocer el poder de Cristo para salir y dar a conocer su nombre. Nosotros descendemos al mar del olvido, a las espaldas de Dios, atravesando estos dolores, estas ofensas. Lo conocemos nosotros recordando que Él nos perdonó primero, pero luego salimos de ahí para dar a conocer su nombre, para dejar brillar su luz a los demás, para amontonar, como dice su palabra, amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de nuestros enemigos, no para destruirlos por venganza, sino para que ellos puedan reconocer que el Señor es Jesucristo, que Él es el Rey de Reyes, y van a doblar sus rodillas, sus bocas van a confesar que Él es únicamente el Señor. Vamos a Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, esto es una oración del Señor Jesucristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, o sea, que me sigan, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y fíjense lo que dice en el 26: y les he dado a conocer tu nombre
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo nos dio a conocer su nombre el Señor Jesucristo? En la cruz, derramando su sangre, perdonándonos, expiando nuestro pecado. De la misma manera nosotros salimos de esos abismos, de esas heridas, para dar a conocer su nombre. Y no importa cuál sea el canal con el que descendemos y ascendemos para dar a conocer su nombre. Puede ser que esta herida nos dé la oportunidad para que demos a conocer su nombre de justo. O puede ser que otra herida nos dé la oportunidad de dar a conocer su nombre de misericordioso, de tardo para la ira. El Señor sabe exactamente por qué canal debemos descender y salir de ahí para dar a conocer su nombre. Es la oportunidad que el Señor nos da. Pero estos que están en eternidad, los 144,000, están siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Tienen caballos blancos, no porque se lo ganaron ahí arriba sin hacer nada aquí abajo, es porque lo practicaron aquí todo el tiempo, perdonando, estando listos para perdonar, y obtuvieron, allá solo recibimos lo que aquí hemos sembrado. Es una recompensa de lo que el Señor nos da. Es esta luz que dejamos brillar a los demás. Lo encontramos en lo profundo de las heridas. Y este poder, esta fe para salir y dar a conocer su nombre, lo encontramos en lo profundo del dolor también. Dice que en Apocalipsis 19 leímos, ¿verdad?, que este jinete blanco va a regir a las naciones con vara de hierro. Pues miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo, déjenme ver, 26. Dice: al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esta es una promesa para que todo el que venza va a tener esta oportunidad de regir con vara de hierro para quebrar a las naciones. Y otra vez, no es con venganza, es con este amor. ¿Y qué puede ser más inquebrantable que el amor de Dios? Estas ascuas de fuego, esta luz, este poder, esta fe, es puro amor. Vamos a conocer a los demás el nombre del Señor con amor, perdonándolos, no poniendo nuestros ojos en nuestras heridas, en nuestros dolores y en nuestras ofensas. No, poniendo los ojos en el Señor, y podemos ver por encima del dolor, ver al Señor, ver la oportunidad que Él nos da para vencer, para amar, para dar a conocer su nombre, para regir a las naciones con esta vara de hierro inquebrantable que es el amor del Señor. Pero esta es una promesa para todo aquel que quiera. Esto es para ustedes, esto es para los que no dejan pasar una oportunidad para perdonar, para amar al enemigo, para responder el bien con bien, el mal. Y miren, esta no es la única luz que se encuentra en el Metzula. ¿Se recuerdan quién vive en el mar? Lo dice Job, el Leviatán. La serpiente vive también en el mar, en lo profundo del mar. Y en Job capítulo 41 dice que, hablando del Leviatán, dice que de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende carbones. De su boca sale llama. O sea, en otras palabras, esta criatura, Leviatán, el enemigo, también ofrece una luz en las profundidades. Pero es una luz corrupta, es una luz de autojustificación, es una luz de autorredención. Es esa voz que llega a nosotros, que cuando nos hieren, nos dice: sí, pero tiene que pagar la otra persona. Perdonalo, decirle que lo perdonás, pero no lo trates igual. Es esa vocecita que intenta que nosotros no lleguemos a completar el perdón de manera completa, que intenta que nos redimamos. Es una voz, una luz orgullosa que solo trae destrucción para nuestra vida. ¿Cómo podemos distinguir entre las dos luces? Jóvenes, es tan simple. Es lo que hemos aprendido una y otra vez. Elías, ¿se recuerdan en el altar cuando estaba riéndose y burlándose de los profetas de Baal? Dijo: el Dios que responda por fuego, este sea Dios. En otras palabras, el Dios que pueda encender este altar con un fuego verdadero, con un verdadero amor, este es el Señor. Esa luz que nos ofrece el Leviatán, esa luz que nos ofrece la carne, no es real, es corrupta, es de autorredención, y parece que nos ofrece la salida
justificándonos, culpando a los demás, no perdonando, guardando ofensas para los demás, y parece ser muy placentero al principio, pero luego termina en muerte, termina arruinando nuestras relaciones con nuestros papás, con nuestros hermanos, con todos los que nos rodean. Pero el verdadero amor, la verdadera luz del Señor trae reconciliación, apacigua el mal, apacigua la ira para que podamos dar a conocer su nombre. Esta es la luz verdadera. Esta es la luz verdadera del Señor. Y dice que vamos a regir con vara de hierro las naciones. Y por otro lado, hablando de la nueva ciudad, también dice que de esta nueva ciudad salen 12 frutos. Sale su nombre para dar sanidad a las naciones. ¿Qué está haciendo este nombre, esta naturaleza de perdón, de amor hacia los demás? Es lo mismo que está haciendo aquí en el tiempo cuando nosotros perdonamos. Estamos dando a conocer su nombre. ¿Y qué está haciendo? Lo vimos con Luciano y los ejemplos que nos dio. Cuando nosotros perdonamos, dejamos que esa luz no solo, por así decirlo, apacigüe a nuestro enemigo, sino que estamos dándole una nueva revelación de quién es Dios. Y estas personas pueden doblar sus rodillas y decir: Señor, perdóname, me arrepiento. Es cierto, esta persona me está perdonando cuando no debería estar perdonándome. Me está enseñando el verdadero amor. ¿Qué está haciendo esta luz? Miren, la palabra de Dios compara nuestra memoria con el mar. No solo hay un mar del olvido, es un mar de la memoria. Y cuando viene esta luz al mar de la memoria, empezamos primero lo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. El Señor Jesucristo, cuando expió nuestros pecados, cuando lo llevó al mar del olvido, redimió ese mar de memoria nuestro, y recordamos que fuimos siempre su pertenencia, que siempre fuimos suyos, que fuimos hechura suya. Dice la palabra de Dios que volvimos al pastor y obispo de nuestras almas. O sea, recordamos que Él siempre fue nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Todo porque Él llegó, Shandera Bazuya, porque estuvo dispuesto a descender al mar del olvido con nuestros pecados y nuestras ofensas para amarnos y perdonarnos. Eso creó en nosotros un recuerdo de que siempre fuimos hechura suya, que siempre le pertenecimos a Él y no al enemigo. Eso mismo hacemos con nuestros enemigos, jóvenes, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros estamos dispuestos a rendir esto y a amar a los demás. En estas personas no crean que pasa nada, no. Algo se empieza a mover, algo se empieza a mover en su memoria y empiezan a recordar, empiezan a doblar sus rodillas. Tarde o temprano todos van a doblar sus rodillas, y todas las bocas de todos van a confesar que Él es el Señor Jesucristo. Todo porque alguien estuvo dispuesto a ser un macho cabrío de la expiación y perdonar al otro. Lo vemos repitiéndose una y otra vez. Y hoy la pregunta es si estamos dispuestos a perdonar. En unas pocas horas vamos a tener la oportunidad de ser machos cabríos de expiación por alguien más. Perdonar con amor. Amar en vez de culpar, en vez de vengarnos. ¿Y qué vamos a estar dispuestos? ¿Estamos dispuestos a descender al mar del olvido con tal de encontrar luz, fe, poder y dar a conocer su nombre? ¿O parece ser algo que no estamos dispuestos a hacer y preferimos justificarnos, vengarnos? La oportunidad está puesta. ¿Qué vamos a hacer? Pero en la eternidad solo vamos a hacer lo que aquí en el tiempo estamos dispuestos a hacer una y otra vez.